Por ejemplo, Kenia, ¿tú conoces alguna? Valeria, veo que desactivaste tu micrófono. La epinefrina podría ser una. Ajá, la adrenalina, muy bien. Si recuerdan, por ejemplo, los receptores beta estaban en la membrana y a partir de su activación se podía, o a partir de la unión de la adrenalina, se podía activar la proteína G, que, por ejemplo, en el caso de los receptores beta, podía incrementar la síntesis de AMP cíclico. Muy bien. Entonces, incluso ahí ya vimos un mecanismo de transducción. Estos receptores podían estar acoplados a una proteína G. Además de ese tipo de receptores, ahorita vamos a ver otros en donde no necesariamente se acoplan a proteínas G, sino que se llaman de tipo tirosincinasa, los cuales usualmente para que se activen tienen que autofosforilarse y a partir de eso atraen varias proteínas para llevar a cabo la señalización celular. Pero si quieren un ejemplo un poquito más claro, pues lo vemos cuando veamos cómo está funcionando la insulina. ¿Ok? Y vean que puede tener dos tipos de respuestas de estas hormonas. Puede tener una respuesta rápida, que es a nivel de citoplasma, pero también podría activar ciertas proteínas que lleven a la regulación de genes y pues a la transducción y traducción de proteínas. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, profesora. Muy bien. Las otras, si ustedes ven la imagen, ¿en dónde se encuentra su receptor? En el núcleo. En el núcleo, muy bien. No necesariamente tiene que estar en el núcleo, por ejemplo, podría estar en el citoplasma, pero lo importante es que se encuentra dentro de la célula y pues aprovechando de que es liposoluble, esta sí podría atravesar las membranas y entonces alcanzar a su receptor. Como les digo, ya sea que esté en el citoplasma, ya sea que esté directamente en el núcleo. Y entonces cuando se une a su receptor, usualmente estos son proteínas que se pueden unir al DNA y activar la transcripción de genes. A esas proteínas se les conoce como factores de transcripción. ¿Ok? Entonces, estas hormonas liposolubles usualmente las vamos a asociar más con respuestas lentas que van a requerir la síntesis de mensajero para posteriormente producir diferentes proteínas. Sí, Muy profesor. bien. Ok. Ahora, finalmente, nosotros no podemos, incluso lo revisaron, por ejemplo, cuando vieron neurotransmisores, no podemos mantener la señal por siempre. Necesitamos terminarla. Y para eso, por ejemplo, en el caso de lo que son hormonas de tipo proteína, lo que tenemos son proteasas que ayudan a cortarlas. O también en el caso de las que son esteroidales, pues una vez que llegan al hígado, se pueden realizar modificaciones en su estructura para que ahora ya puedan ser eliminadas. Adicionalmente, también su secreción va a estar bastante regulada. Así como, por ejemplo, hemos visto, ¿dónde? Hemos visto cuando vimos regulación y control que había sistemas de retroalimentación positiva
y sistemas de retroalimentación negativa, esos sistemas también van a estar funcionando aquí. De hecho, nosotros vamos a ver uno ahorita que veamos la insulina, y ya cuando vean, por ejemplo, las hormonas que participan en el eje hipotálamo-hipófisis, van a ver otras. Y puede haber de ambos mecanismos, tanto de retroalimentación positiva, por ejemplo, cuando vean hormonas sexuales, van a ver uno que es retroalimentación positiva, aunque la mayoría van a ser mecanismos de retroalimentación negativa. Y esos pueden estar regulados por la misma sustancia que se está promoviendo su síntesis o su liberación, o por ejemplo en este caso que vamos a ver que se va a estar controlando una variable regulada como es el nivel de glucosa, ese mismo puede funcionar como un mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Ok? Finalmente, aquí estamos viendo un esquema sencillo, donde una célula blanco solo tiene un tipo de receptor, pero ya en la vida real, pues lo que sucede es que esa célula blanco tiene diferentes tipos de receptores para hormonas. Entonces puede haber, o más bien las respuestas hormonales pueden presentar diferentes interacciones. Unas de ellas puede ser que sean interacciones sinérgicas. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en ayuno o cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio que es bastante intenso, podemos, ahorita lo vamos a ver, podemos liberar una hormona que se llama glucagón, y eso nos va a permitir sacar sustratos energéticos del hígado. Y adicionalmente, la misma liberación de adrenalina por el ejercicio también va a promover la liberación de esos sustratos energéticos. Entonces, esa puede ser una reacción sinérgica. El efecto de ambas hormonas hace que tengas una respuesta mayor. También puedes tener otra interacción que sea de tipo permisiva. Eso quiere decir que, por ejemplo, tengo una hormona y tiene una acción hasta cierto nivel. Pero si yo adiciono otra hormona, lo que va a hacer es que esa primera hormona que adicioné, por ejemplo, la hormona X, yo posteriormente adiciono la hormona Y, entonces el efecto de la hormona X se va a potenciar o se va a favorecer. Y eso, por ejemplo, pasa cuando ustedes tienen liberación de glucocorticoides. Por ejemplo, la adrenalina puede promover la vasoconstricción, pero en presencia de glucocorticoides ese efecto se ve todavía o se ve favorecido. Entonces, esa sería una acción permisiva. Si se dan cuenta, como tal, la hormona Y no está teniendo el efecto de vasoconstricción, pero está haciendo que el tejido se vuelva más responsivo a la adrenalina. Y la última interacción es de tipo antagonista, que de hecho ahorita la vamos a remarcar mucho cuando veamos el control de la glucemia. Entonces, si yo tengo una hormona X que a lo mejor me incrementa los niveles de glucosa en sangre, cuando yo libero una hormona Y, va a tener el efecto contrario, que va a ser reducir los niveles de glucosa en sangre. Y de esa manera yo voy regulando el nivel que necesito tener dependiendo de la situación. No sé si tengan alguna duda. No, profesora, ¿qué diferencia habría entre una hormona, bueno, una interacción sinérgica y una permisiva? En el caso de la sinérgica, las dos van a funcionar, por ejemplo, lo que te decía, promoviendo la vasoconstricción, o por ejemplo, la degradación de lípidos. Y en el caso de la permisiva, solo una promueve la degradación de lípidos y a lo mejor la otra lo que hace es incrementar el receptor de la primera. Por ejemplo, en el caso de las hormonas sexuales,
los estrógenos lo que hacen es incrementar los receptores de progesterona para una siguiente fase. Entonces, eso sería una acción permisiva. Digamos que va preparando el sistema para que cuando llegue la progesterona pueda actuar de mejor manera. No sé si quede mejor la idea o todavía no. Y ya está mejor, gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces esa es una pequeña introducción con los elementos generales acerca del sistema endocrino. Cuando vayan viendo los diferentes sistemas, sí les recomiendo que intenten hacer la relación con esta parte para que les vaya siendo un poquito más sencillo a lo mejor aprenderlos. Y ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos en un tipo de sistema que es el páncreas endocrino. Y lo que se va a encargar es de el control de la glucemia. Entonces, aquí les pongo un esquema que parece un poco complicado, pero ahorita vamos a ver que no lo es tanto. ¿Por qué sería importante tener un control de la glucosa? ¿Por qué piensan ustedes? Cuando hablamos de glucemia, todo lo que termina en emia son niveles en sangre. Entonces, cuando decimos glucemia, son los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué consideran ustedes que es necesario regularlos? Puede ser porque pues la glucosa de manera general actúa como una fuente de energía y pues necesitamos una cierta energía para poder realizar todos los procesos de nuestro cuerpo como un metabolismo. Muy bien. Principalmente fuente de energía para qué tejido, o es así fundamental para todos los tejidos. Para todos los tejidos, ya que por medio de glucólisis y glicólisis entra ciclo de Krebs y produce ATP, ADP, FAT, NAT. Muy bien. Sin embargo, hay tejidos que van a depender un poco más de la glucosa que otros. Por ejemplo, lo que es el músculo esquelético, si no estamos haciendo ejercicio, es un poco más noble y entonces puede utilizar otros sustratos como a lo mejor los ácidos grasos. Sin embargo, el cerebro, ese sí no la perdona. Tiene que ser glucosa o glucosa. Puede utilizar un poquito los ácidos grasos o otro tipo de sustancias como cuerpos cetónicos, pero su fuente principal es la glucosa. Entonces, precisamente es muy importante que no se nos bajen los niveles de glucosa porque si no, el primero que va a sufrir es el cerebro porque tiene menor capacidad de utilizar otro tipo de sustratos. Entonces, eso sería en el caso de que tengamos bajos niveles de glucosa. Y en el caso de que tengamos altos niveles de glucosa, ¿cuál sería el problema? Enfermedades como la diabetes. Exactamente. ¿Qué has escuchado que pasa en la diabetes? Pues, por ejemplo, que pues sufren heridas, no sé cómo decirle, las personas que lo padecen.
Ajá, por como, ejemplo, ajá, sí, adelante. por ejemplo, cuando el pie diabético. Ajá. Y más que sufrir heridas, por ejemplo, el tiempo que tardan en sanar, ¿cómo es? Prolongado, ¿no? Ajá, muy bien. Y usualmente también por esos altos contenidos de glucosa es un poquito más, o bueno, es más fácil que lleguen a sufrir, por ejemplo, infecciones. Entonces, tampoco es bueno, aunque no se note tan a corto plazo como por ejemplo la hipoglucemia, no es bueno tener altos los niveles de glucosa porque podrían, por ejemplo, pegarse a proteínas y de esa forma afectar cómo están funcionando. En este caso, pues ya su compañero nos mencionó, por ejemplo, estarían afectando todos los mecanismos que se encargan del cierre de las heridas o de la reparación de las heridas. También otro ejemplo es en la retina, donde se pueden ir dañando las proteínas de la retina y eventualmente las personas van quedándose ciegas. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos niveles adecuados de glucosa en sangre. Muy bien. Y para eso vamos a tener dos hormonas que se van a encargar de estarla regulando principalmente. Una de ellas es la insulina y la otra es el glucagón. Entonces, si quieren, vamos hablando un poquito más de estas hormonas y al final nos regresamos a este esquema a ver si puede ser más fácil de que nosotros lo entendamos. Entonces, cuando nosotros tenemos un alto nivel de glucosa en sangre, usualmente la hormona que va a estar participando es la insulina. Ambas hormonas se van a sintetizar por el páncreas. Como les decía, el páncreas es una glándula mixta porque puede sintetizar los ácidos pancreáticos que por medio de conductos, que esa es una diferencia entre una glándula exócrina y una endocrina, liberarían ácidos pancreáticos hacia, por ejemplo, el intestino, que ya estaría fuera del organismo. En cambio, las glándulas endocrinas liberan hacia el interior del organismo. Entonces, esta parte de los conductos o la parte exócrina, en este caso no nos va a interesar. Pero si se dan cuenta, también podemos tener células o porciones del páncreas que se conocen como islotes de Langerhans. Y ahí vamos a tener diferentes tipos celulares que van a estar sintetizando diferentes hormonas. Acá les pongo un corte de cómo se ve los islotes de Langerhans y acá abajo una amplificación de los tipos celulares que podemos encontrar. Entonces, cuando ustedes les hablen de insulina, vamos a pensar en una célula beta, así se llaman estos tipos de células, y cuando hablemos de glucagón, vamos a pensar en una célula alfa, que son estas celulitas verdes que les ponen aquí. Adicionalmente, pueden tener otro tipo de células que se llaman células delta, y lo que van a hacer es liberar somatostatina. Pero pues esta ahorita no la vamos a revisar. Y si se dan cuenta, aparte de estos tipos celulares, también van a tener varios capilares. Entonces, por ejemplo, cuando se secrete la insulina, pues esta puede viajar por estos capilares hacia sus tejidos blancos. Ahora, para que les sea sencillo de recordar, cuando tenemos altos niveles de glucosa en sangre, lo que va a estar ejerciendo su acción principalmente va a ser la insulina. Y el caso contrario, cuando nosotros tengamos bajos niveles de glucosa, entonces el glucagón es el que va a tener su acción principal.
Entonces, primero vamos a revisar qué estaría pasando con la insulina. Como comentamos, esta es una hormona de tipo peptídica y usualmente cuando nosotros hablamos de hormonas peptídicas, se sintetiza un péptido o una proteína que es de mayor tamaño a la hormona y siempre la vamos a conocer como como prohormona. Por ejemplo, en este caso, proinsulina. Y si incluso se sintetiza una proteína de mayor tamaño a la prohormona, entonces la vamos a conocer como preprohormona. Entonces, en el caso de la insulina, vamos a sintetizar este péptido que se conoce como preproinsulina. Y posteriormente, si se dan cuenta, le están cortando este pedazo que tenemos aquí de 24 aminoácidos y este pedazo que tenemos acá de 21 aminoácidos. Adicionalmente le van a poner o van a generar 2 puentes disulfuro, perdón, 3 puentes disulfuro y esta ya va a ser la proinsulina. Para que nosotros generemos insulina, lo que vamos a hacer es cortar este péptido C que nosotros tenemos aquí. Y entonces, ahora nos va a quedar la insulina, que es una hormona con 2 cadenas peptídicas unida por 2 puentes disulfuro, que es lo que les estoy mostrando aquí. Entonces, esta insulina la vamos a tener almacenada en gránulos para cuando nosotros necesitemos liberarla. Esto va a ser en las células beta. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, consumimos alimentos, los niveles primero los consumimos, se van a, por ejemplo, si son carbohidratos complejos, se van a cortar para que podamos absorberlos a nivel de intestino y entonces poco a poco van a ir incrementando nuestros niveles de glucosa en sangre. Esos niveles pueden ser detectados gracias a este transportador de glucosa que nosotros tenemos aquí, que esto es una célula beta. Entonces, conforme van incrementando los niveles, este transportador de glucosa va a empezar a meterla a la célula y pues va a hacer lo que sabe hacer, que en este caso es pues hacer la glicólisis y el ciclo de Krebs y la cadena de transporte mitocondrial para generar ATP. En resumidas cuentas, lo que va a hacer este ATP es hacer que se cierren unos canales de potasio que usualmente se encuentran abiertos. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros cerramos canales de potasio en estas células beta? ¿Qué creen que pase con el potencial de membrana de esta célula? Se hiperpolariza. Pero lo estamos cerrando. O sea, usualmente están abiertos cuando nosotros tenemos bajos niveles de glucosa. Entonces, si la glucosa empieza a incrementar, déjame ponerlo en presentación para ver si me deja hacerle anotaciones. Sí, aquí está. Entonces, aquí empiezan, comimos y incrementan los niveles de glucosa y lo que te digo, se aumenta la cantidad de ATP y este canal se cierra. Entonces, ahora sí, ¿qué le puede pasar al potencial de membrana? Se hace más positivo. Muy bien, se hace más positivo. Y ven que aquí tiene canales de sodio y principalmente de calcio que son sensibles a voltaje. Entonces, si esta despolarización es lo suficientemente grande, puede entrar calcio. Y ese calcio lo que va a hacer es que las vesículas se movilicen para liberar la insulina hacia el torrente sanguíneo. ¿Sí quedó la idea?
Sí, sí, claro. Entonces les decía, nosotros comemos y empiezan a incrementar nuestros niveles de glucosa en sangre. Esta glucosa se va a meter a la célula beta, aunque aquí no lo puse, esta es una célula beta, y se va a metabolizar. Entonces lo que al final de cuentas va a pasar es que va a incrementar la concentración de ATP, haciendo que este canal de potasio se cierre. Entonces, cuando nosotros teníamos bajos niveles de glucosa, aquí se estaba saliendo el potasio y las cargas positivas. Entonces la membrana se mantiene hiperpolarizada. Pero ahora que se está cerrando, estas cargas positivas se están acumulando dentro de la célula y esto hace que se despolarice. Si esta despolarización es capaz de activar a canales de calcio dependientes de voltaje, entonces el calcio puede entrar a la célula y promover que se exocitosis de la insulina. ¿Sí quedó mejor la idea? O si igual si se atoraron en alguna parte, ahí lo vemos. Sí quedó más claro. ¿Ok? No hay por qué. Entonces, de esta forma, los niveles de glucosa pueden estar regulando la liberación de insulina. Adicionalmente, si aquí les puse una tablita que no sé si se alcance a ver bien. Nada más se las puse porque pues alguno puede preguntar. Bueno, si es un transportador de glucosa, pues todas las células tienen transporte de glucosa. Entonces, inmediatamente que se me incrementan los niveles de glucosa, libero insulina o hasta qué punto. Entonces, aquí le pongo los diferentes transportadores de glucosa que existen y sus afinidades. Lo que me gustaría que vieran es que, por ejemplo, el cerebro, que es el órgano que habíamos dicho que sí o sí necesita glucosa, él no importa lo que esté sucediendo con las demás partes del cuerpo, él va a exigir glucosa. Tienen transportadores de tipo 1 y son muy afines por la glucosa. Esto nos permite que, por ejemplo, en situaciones de hipoglucemia, pues todavía sea capaz de seguir captando glucosa. Los otros que podemos tener es, por ejemplo, GLUT4, que ahorita los vamos a volver a mencionar, y estos pueden estar en adipocitos y en músculo, y entonces tienen una afinidad intermedia. Si el cerebro no necesita glucosa, pues entonces ellos, o si hay suficiente glucosa, entonces ellos pueden utilizarla sin ningún problema, y si no se da el caso, entonces pueden buscar otro sustrato metabólico. Pero vean que los que están en las células beta son los de tipo 2, y estos son mucho menos afines. Más o menos son como de 3 a 4 veces menos afines que los que están en los músculos. Entonces, eso permite que solo este mecanismo se active cuando las concentraciones de glucosa son relativamente altas. Y de esa forma también permitir que los otros tejidos como el músculo y el cerebro pues se puedan alimentar. Entonces, nada más por eso les marqué estas diferencias. No sé si se haya quedado la idea o haya alguna duda. Está claro, profesora. Ok, muy bien. Ahorita vamos a ver solo los niveles de glucosa como una forma de regular la secreción de insulina, pero también me gustaría que vieran, déjenme ver si puedo quitar la tablita.
Ok. Que vienen que puede ser regulada por otras señales. Por ejemplo, también cuando incrementa la cantidad de aminoácidos se puede liberar insulina, o también por el sistema nervioso autónomo. Vean cómo tenemos receptores muscarínicos, que lo que van a hacer es promover la liberación de insulina, o receptores adrenérgicos que usualmente lo que hacen es disminuir la liberación de insulina. Y además de eso también pueden tener otros receptores de sustancias que se liberan en el intestino. Y esto está bonito porque dependiendo de qué tantos carbohidratos ustedes consuman, va a ser la cantidad de estas sustancias que se libere. Entonces, si se dan cuenta, les permite tener una relación entre su dieta y la liberación de insulina que ustedes deben de tener. Además de eso, también puede haber sustancias que puedan inhibir la liberación de insulina, como por ejemplo el glucagón, aunque no se los ponen en esta zona. Entonces, ya vimos cómo se sintetiza, ya vimos cómo se puede liberar, y ahorita vamos a ver qué hace a grandes rasgos. No necesitamos que se sepan la señalización ni nada. Este es el otro tipo de receptor que les había comentado, que se conocen como tirosincina. Entonces, la idea es de que solo cruzan una vez la membrana, y como les decía, lo que hacen, como su nombre lo indica, es fosforilarse en tirosinas. Y esto atrae a diferentes proteínas para que se active la señalización celular. Entonces, de aquí lo único que nos va a interesar es que cuando la insulina se une a su receptor, lo va a activar haciendo que se fosforilen las tirosinas, y esto, al final de cuentas, lo que va a hacer es que, por ejemplo, en el músculo esquelético, podemos tener transportadores de glucosa que eran los GLUT4. Vean cómo algunos los podemos tener en la membrana y algunos los podemos tener en vesículas. Entonces, cuando la insulina se une, se favorece la translocación de estos receptores hacia la membrana, y de esta forma tejidos como el músculo esquelético, como el tejido adiposo, pueden meter glucosa a partir de la sangre. Si no está presente la insulina, entonces estos transportadores de glucosa están en menor cantidad, y más bien lo que van a hacer es utilizar, por ejemplo, ácidos grasos. Adicionalmente, este es el principal efecto de por qué puede disminuir los niveles de glucosa en sangre. Empezarían a traslocar más transportadores, y la glucosa deja el plasma sanguíneo. Pero no nada más tiene esa función, sino también la síntesis de un montón de complejos macromoleculares. Aquí lo que podemos hacer es dividirlo en el tejido donde esté actuando. Aquí ya mencionamos, por ejemplo, el músculo y el tejido adiposo, pero también puede estar sus receptores en los hepatocitos o en el hígado. Entonces, en el músculo, pues ya lo mencionamos, puede aumentar los GLUT4 y con esto la captura de glucosa. Y además, que esa glucosa se almacene. Entonces va a promover la síntesis de glucógeno. Esto para que, por ejemplo, en situaciones de ayuno, pues el músculo pueda utilizar ese glucógeno. Y no nada más puede afectar a los carbohidratos. Vean cómo también puede afectar a las proteínas. Puede favorecer que se recapturen o que se capturen aminoácidos e incrementar la síntesis de proteínas. En el caso de los ácidos grasos,
también puede incrementar la captura de glucosa, como les decía, por los GLUT4, y esto promover la síntesis de glicerol para que se puedan sintetizar triacilgliceroles y de esta forma almacenar grasas. Y finalmente, en el hígado, nuevamente puede favorecer podría favorecer la captura de glucosa, aunque ese efecto no es tan importante, pero la otra parte es que puede promover la síntesis de glucógeno, que es lo que tenemos aquí como glucogénesis. Y otra función que es muy importante del hígado, por ejemplo en estados de ayuno, es que si ya no tenemos glucógeno, nosotros podemos sintetizar glucosa a partir de otros sustratos, como por ejemplo el glicerol, o incluso a partir de algunos aminoácidos. Ese proceso se conoce como gluconeogénesis. Entonces, en el caso de la insulina, lo que va a hacer es disminuir esa gluconeogénesis. Y adicionalmente va a evitar que se degraden proteínas y promover la síntesis de, por ejemplo, grasas. Entonces, si se dan cuenta, a final de cuentas, si lo resumimos, va a promover la síntesis de glucógeno, va a promover la síntesis de triacilgliceroles y la síntesis de proteínas. Por lo tanto, se conoce como una molécula anabólica. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Sí, profesora, ahí donde dice que también aumenta la glicólisis, me confunde esa parte. Ah, ok. Sí, en este caso estamos asumiendo que hay un alto nivel de glucosa, entonces favorecería la vía glicolítica. Que si recuerdas es la primera parte, primero teníamos la glucólisis, luego los sustratos que salieran de ahí iban hacia el ciclo de Krebs y luego hacia la cadena de transporte. Entonces, esa primera parte puede hacer que se favorezca en los hepatocitos. No sé si con eso respondí la duda o era en otro sentido. Sí, era sobre eso, pero, o sea, también aumenta la actividad de glicólisis y también la gluconeogénesis. Sí, la utilización Serían, perdón. es una en sentido opuesto, ¿no? O sea, bueno, entiendo que ambas rutas desaparecen la glucosa. Una en forma haciéndolo polímero y la otra convirtiéndolo en ATP. Pero ¿cuándo se favorece una ruta o la otra? En este ¿O caso depende de la célula? Depende en del este tejido. caso estaría más favorecida la glicogénesis. Ah, ya. De acuerdo, maestro. Sí, ya si el sustrato es suficiente, entonces se puede ir a glicólisis, pero sí, digamos que la función principal de la insulina sería ahora sí que la construcción de macromoléculas. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda. Ok. No, profesora. Entonces, esto sería lo que estaría haciendo la insulina y el por qué podría disminuir los niveles de glucosa en sangre. Y es ahí donde les hablaba de la retroalimentación negativa que pueden tener. Si los niveles de glucosa están altos,
Entonces se van a echar a andar mecanismos que lo que van a hacer es disminuir esos niveles de glucosa en sangre. Ahora, la otra hormona que nos falta por revisar es el glucagón. Y en este caso, el glucagón va a ser la hormona antagónica de la insulina. Entonces, lo vamos a encontrar principalmente cuando estemos en condiciones de ayuno o de hipoglucemia. Y también es una hormona peptídica. Como habíamos comentado, vean cómo se sintetiza a partir de un péptido más grande que vamos a conocer como proglucagón. Entonces aquí va a estar insertada la secuencia o los aminoácidos del glucagón y posteriormente en las células alfa vamos a tener proteasas que los van a cortar, generando la liberación, que este glucagón se almacena en vesículas para cuando venga la disminución de glucosa en sangre. Entonces, cuando nosotros les digo, ya lo vamos a tener en vesículas, y cuando los niveles de glucosa caen, es la señal para que se libere este glucagón. Y lo que va a hacer es las acciones contrarias a la insulina. Principalmente lo vamos a encontrar en dos tipos celulares, que va a ser en el tejido adiposo y en los hepatocitos. Entonces, por ejemplo, en el tejido adiposo, aunque lo dice aquí, ¿qué acciones podría tener este glucagón? Por ejemplo, ¿qué le pasaría a los tresilgliceroles que tienen almacenados los adipocitos? Disminuiría ¿Disminuiría su qué? ¿Perdón? su síntesis. Muy bien. Y aparte de disminuir la síntesis, ¿qué otra cosa podría pasar? Consideren que estamos en un estado donde tenemos pocas reservas energéticas. Pues podría degradarse para liberar glicerol y el glicerol entrar a la ruta gluconeogénica. Podría liberarse para el glicerol y también para ácidos grasos. Entonces, estos se pueden liberar a sangre y, por ejemplo, hacer que el músculo esquelético pueda dejarle la glucosa al cerebro y él utilizar esos ácidos grasos, exactamente. Y en el caso del glicerol, que pueda llegar al hígado, y entonces, como dices tú, que se promueva la gluconeogénesis o la síntesis de nueva glucosa. Muy bien. Y en el caso del hígado, ¿qué podría ser? Que de hecho ya mencionamos una cosa. Uno es favorecer qué proceso. La glucogénesis. La gluconeogénesis. Ajá. Muy bien. ¿Y qué otra cosa podría ser? Digo, a final de cuentas, el problema que tenemos es que tenemos bajos niveles de glucosa en sangre. Entonces, al menos con la gluconeogénesis, pues ya vamos sacando un poquito. ¿De qué otra forma podríamos obtener glucosa? Del glucógeno que está almacenado en el...
del glucógeno que tenemos en el hígado. Podría empezar a cortarlo, y la ventaja que nosotros tenemos del hígado es que puede sacar esa glucosa hacia sangre y entonces que el cerebro pueda alimentarse. Es por eso, por ejemplo, que nosotros podemos aguantar el ayuno. Por ejemplo, no sé a qué hora usualmente desayunen ustedes. Espero que temprano, pero no sé, alguno dígame a qué hora desayuna. Como entre 9 y 10. ¿Y a qué hora cenas? Como a las 9. Pues imagínate, son más o menos como 12, 13 horas de ayuno. Más o menos. En ese momento, por ejemplo, ya cuando pasaron 9, 10 horas, empiezas a liberar glucagón precisamente para que puedas aguantar todo ese tiempo de ayuno que tienes. Y adicionalmente también lo que puede hacer pues es promover la degradación de proteínas nuevamente para que puedan entrar a la vía gluconeogénica y de esta forma sacar glucosa hacia la sangre. ¿Ok? No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, profesor. Bueno, entonces, en el caso del glucagón, va a ser una vía de tipo, o más bien va a ser una hormona de tipo catabólica, y es la que nos permite mantener los niveles de glucosa cuando tenemos hipoglucemia o en condiciones, por ejemplo, de ayuno, o cuando también hacemos ejercicio intenso. Ya finalmente aquí nada más les pongo cómo sería el receptor, que este es un receptor acoplado a una proteína G, es una proteína GS, y por ende puede fosforilar enzimas que van a activar todos esos procesos catabólicos que estábamos viendo hace ratito. Entonces, ya más o menos teniendo en mente esto, podemos regresar a ese primer esquema en donde cuando nosotros estamos en un estado de ayuno, pues lo que necesitamos es que la glucosa se vaya principalmente al cerebro. Por eso tienen esta flechita en líneas punteadas, porque en estos casos el músculo esquelético casi no consume glucosa. Adicionalmente, en un intento de mantener estos niveles, se va a detectar a nivel del páncreas, liberando glucagón, que vean que es esta flechita que está gruesa y continua, incluso esta liberación de glucagón lo que puede hacer es inhibir la liberación de insulina. Y ahora sí, este glucagón, lo que decíamos, puede actuar en el hígado para hacer que se favorezca la liberación de glucosa y con eso mantener las concentraciones adecuadas para cerebro. Adicionalmente, como estamos disminuyendo la liberación de insulina, pues, por ejemplo, no se va a estar inhibiendo la lipólisis. Entonces, los adipocitos pueden liberar ácidos grasos que pueden ser utilizados por el músculo esquelético y por el hígado para mantener su funcionamiento. Y también, si no hay insulina, no va a haber GLUT4 en el músculo esquelético y por ende tampoco puede capturar esa glucosa. Eso para asegurar que toda se vaya hacia el cerebro. Cuando nosotros ya por fin consumimos alimentos, entonces los niveles de glucosa en sangre van a incrementar. Eso va a ser detectado por el páncreas,
y va a ser la señal para que se empiece a liberar insulina y por el contrario, ahora se disminuye la liberación de glucagón. Entonces, lo que va a pasar es que se van a empezar a traslocar los GLUT4 hacia la membrana del músculo esquelético para que pueda capturar glucosa. Se va a actuar en los adipocitos para que dejen de liberar ácidos grasos, para que ya no lleguen al hígado y no esté el proceso gluconeogénico. Y finalmente también se va a liberar al hígado para per se disminuir la gluconeogénesis y promover la síntesis de glucógeno. Y de esta manera hacer que los niveles de glucosa se mantengan en niveles estrechos. No sé si haya alguna duda o todo esté bien. Todo bien, maestra. ¿Todo bien? Ok. De todos modos, lo voy a poner esta en la parte del diseño experimental. Y si repasando les surge alguna duda, pues pueden escribirme. Mi correo lo pueden encontrar en el mismo Classroom y si no ahorita se los anoto en el chat. Okay. Entonces voy a dejar tantito de compartir mi pantalla. Y entonces vamos a ver qué vamos a hacer para la práctica. ¿Alguno de ustedes revisó la práctica? Se supone que ayunas y se nos iban a dar jugo diluido con agua y de los parámetros de azúcar cada determinado, bueno, con un glucómetro creo que es, no me acuerdo su nombre, se nos iban a tomar los parámetros de azúcar cada determinado tiempo, a ver la absorción de glucosa. Bueno, cómo se llevaba a cabo la medición de glucosa, el parámetro. Ok. Entonces, como bien lo dijo su compañero, lo que vamos a hacer, o bueno, más bien lo que ya se hizo, porque no todos tenemos glucómetro en casa y pues aparte las tiras reactivas son un poquito caras. Entonces les vamos a dar los datos. Y como ya lo mencionó su compañero, vamos a tener dos grupos. Uno que va a tomar agua simple, van a tomar 500 mililitros de agua simple y los otros van a tomar 500 mililitros de una bebida azucarada que puede ser, por ejemplo, el Boing. Y entonces lo que vamos a hacer es precisamente seguir a lo largo del tiempo cómo se van modificando los niveles de glucosa. Y es lo que les voy a mostrar ahorita. Uh-huh. Muy bien, entonces voy a compartirle.
¿Ya la pueden ver? Ya, por favor. Ok, entonces aquí tenemos una tabla con los resultados. Estos son los resultados de los chicos que bebieron agua natural y estos los que bebieron la bebida azucarada y vean cómo están a lo largo del tiempo. Entonces son 6 datos basales y 6 a los demás tiempos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ustedes qué harían con estos datos? ¿Qué se les ocurre? Comparar los datos que se tienen de tiempo con los de evaluación. Ajá, comparar los datos que ¿qué? Cada tiempo, 30 minutos a los 60, a los 90, con respecto al basal. Ah, ok. Entonces, para que podamos hacer esas comparaciones entre los que tomaron agua natural y bebida azucarada, vamos a hacer gráficas de los niveles de glucosa a lo largo del tiempo. Entonces, en este caso, esta práctica va a ser muy sencilla porque nada más vamos a requerir una gráfica. En esa gráfica vamos a poner ambos datos, tanto los de bebida azucarada como los que ingirieron agua natural. La idea es de que entonces tengan dos líneas. No sé si tengan algún problema en cómo meter ese tipo de gráficas. No, profesora. Ah, ok. Entonces ya tenemos nuestra grafiquita y ahora, ¿qué tipo de análisis estadístico ustedes realizarían? Por ejemplo, ustedes ya me mencionaron una pregunta que les puede surgir. Yo quiero saber si la bebida azucarada modifica los niveles de glucosa. Entonces, en ese sentido, ¿qué prueba podría ser? Podría ser una ANOVA, diré. Ajá. Una ANOVA, ¿de cuántos tipos conoces la ANOVA? La de medidas repetidas. Ajá. Y en este caso es de medidas repetidas porque si se acuerdan es el mismo sujeto a lo largo del tiempo. Y adicionalmente, no sé si conozcan que podemos tener de una o de dos vías. Ahí sí, digan ustedes. ¿Si ubican las de dos vías o nada más la de una vía? No, profe, la verdad no. Usualmente tenemos de una o de dos vías y eso va a depender de los factores que estén afectando la variable regulada. En este caso, por ejemplo, si solo tuviéramos esta tablita que tenemos aquí abajo, ¿cuál sería el factor que estaría afectando la variable, los niveles de glucosa en sangre? Perdón, la variable dependiente.
La variable dependiente sería la concentración de glucosa. Ajá. ¿Y cuál sería la independiente? La ingesta de la bebida azucarada. Eh, Perdón, sería el tiempo. Más bien. Muy bien. El tiempo. Eso si solo tuviéramos esta tablita. Sin embargo, tenemos estas dos. Entonces, aquí hay dos factores que nos están afectando los niveles de glucosa. Uno ya dijimos que es el tiempo. ¿Y el otro cuál es? Ahora sí, ¿cuál es? Ahora sí sería la ingesta de la bebida azucarada y en el otro grupo de agua. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, ese tipo de datos que son afectados por dos factores, hacemos una ANOVA de tipo bifactorial. Y ahí la ventaja que tenemos, pues es que ya está considerando ambas situaciones. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una ANOVA de ese tipo. En ese caso, los datos se meten igual a como lo habíamos hecho cuando hicimos la de vías de administración. No sé si se acuerden de esa práctica. Sí. Ajá, ¿se acuerdan que teníamos, voy a modificar la hojita aquí y ahorita lo borro, pero acá teníamos las diferentes columnas y entonces teníamos, por ejemplo, aquí los tratamientos, la vía, el tiempo, el sujeto y ahora sí, por ejemplo, en este caso, los niveles de glucosa. Entonces, eso mismo, así vamos a meter los datos para poder hacer el análisis bifactorial. Entonces, si quieren, no sé si quieran que de una vez lo hagamos o lo intentan ustedes y cualquier duda que tengan me escriben. ¿Podríamos intentarlo, profe? ¿Ok? Entonces, déjenme, abro el Sigma. Sigma. Ok. Entonces, aquí lo que vamos a poner sería ¿qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, Ah, ok. ¿Qué pondrían ahí primero? En esa primera columna. ¿Los equipos? Ok, podemos poner los equipos. En la siguiente columna. El tiempo. Ok, el tiempo. En la siguiente. El tratamiento. Ok. Y finalmente, sí, y finalmente en esta columna. La medida de glucosa. Ajá. Glucosa. Ok, entonces vamos a empezar poniendo controles. Control. Y acá vamos a poner los tiempos. Entonces, ¿con qué tiempo empezamos? Con el basal. Muy bien. Pues empezamos con el basal. Ahí está. Entonces, en el equipo vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Dónde estás?
Entonces aquí está el basal. Ahí está. Ahora vamos a volver a poner control, pero ahora ¿qué tiempo seguiría? A los 30 minutos. Ok, entonces le ponemos 30, 30, 30, 30. Ok. Y copiamos y pegamos. Otra vez vamos a poner el control. De hecho, aprovechamos y ponemos estas dos. ¿Qué tiempo sigue? 70 minutos. 60, muy bien. ¿Y luego qué tiempo sigue? 90. 90. Ok. De una vez. Y finalmente los 120. Ok. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la bebida azucarada. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos construida parte de la hoja. Entonces, vamos a copiar y pegar esto. Y ahora, en lugar de ponerle control, ¿cómo quieren que le pongamos? Jugo. Y podemos poner jugo. Ahí está. Ahí está. Entonces ya nada más vamos a copiar los datos y ya terminamos. Ahí está. Ahí estás. Ok, entonces ya pusimos todos nuestros datos. Entonces, si recuerdan, nos vamos aquí a la sección de análisis y en esta parte nosotros podemos elegir el análisis que queramos. Entonces, nosotros hablamos de que necesitábamos una ANOVA de 2 vías y de medidas repetidas porque estábamos trabajando con el mismo individuo. Entonces, este que dice aquí, le damos clic y ya podemos correrla. Se supone que parece que todo está bien. Ahorita vamos a ver si sí o si no. Entonces, aquí, en lugar de basal, vamos a ponerle tiempo cero mejor.
Lo corremos y primero nos va a pedir el sujeto. Entonces, ¿quién sería el sujeto? ¿Qué El columna? equipo. El equipo, muy bien. Ok. Sí, está en el mismo sujeto. Luego el factor A. Puede ser cualquiera de los dos, el tiempo o el tratamiento. El factor B, el tratamiento, y ahora sí, los datos. Finalizar. Y acuérdense que cuando nosotros hacemos una ANOVA, nada más nos va a decir si hay diferencias en los datos, pero no nos indica contra quién. Siempre tenemos que pedirle una prueba posterior, que puede ser cualquiera de estas que nosotros tenemos aquí. Entonces yo voy a elegir esta y adicionalmente voy a pedir que me compare los tratamientos y el tiempo. Ahorita discutimos por qué, cuál sería la ventaja de una o de otra. Y le damos en finalizar. Entonces, en la parte de abajo ya ustedes les puede ir mostrando las comparaciones. Vean, aquí hace las comparaciones a lo largo del tiempo y con el tratamiento, pero lo hace de una forma, muy gruesa. Pero más abajo ya les va haciendo las comparaciones, por ejemplo, a los diferentes tiempos. Entonces nos dice, en el tiempo cero, ¿hubo diferencias entre el jugo y el control? Nos dice que no. ¿Qué pasó a los 30 minutos? Es algo que ustedes van a tener que ir indicando en sus gráficas. Pero más abajo también les puede decir qué pasó en los diferentes grupos. Por ejemplo, el control fue diferente cambió de 0 a 30 minutos o de 0 a 90 minutos, y eso nos lo puede responder esta parte que tenemos aquí. Lo mismo que la parte del jugo que tenemos aquí. Entonces, ahí las diferencias que ustedes van a utilizar van a depender de la pregunta que ustedes quieran responder. Si ustedes solo quieren saber si el jugo puede afectar los niveles de glucosa, pues pueden hacer esa comparación que nos mencionaron del control y el tratamiento. ¿Qué otra pregunta se les ocurre que podrían hacerse? ¿Existe una variación de la glucemia con respecto al tiempo después de consumir una bebida azucarada? Esa puede ser otra. Ahí en lugar de estar comparando contra el control, puedo comparar contra mi basal o mi tiempo cero. O incluso no solo con la bebida azucarada. Nosotros estuvimos mencionando que es una variable regulada, entonces esperaríamos que, por ejemplo, en ayunos se mantuviera. Entonces esa podría ser otra pregunta. ¿Cambian los niveles de glucosa cuando yo estoy en ayuno? Y pues dependiendo, les digo, de lo que quieran responder, va a ser los datos que ustedes van a buscar. No sé si les quede alguna duda. No, profa. Ok. Entonces, aparte de sus gráficas, nada más acuérdense de indicar esas diferencias con simbolito. Pues sí tendrían que hablarnos un poco acerca de la regulación de la glucosa, y en la parte de discusión explicarnos qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, si tomar jugo a los 30 minutos modificó los niveles de glucosa, y a lo mejor a los 120 minutos ya no. Entonces, explicarnos qué pasó como para que a los 120 minutos ya no fueran diferentes esos niveles.
O, por ejemplo, si no cambió la glucosa en el ayuno, también explicarnos qué mecanismos se echaron a andar para que no se modificaran esos niveles de glucosa. Ok, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y no sé si tengan alguna otra duda de lo que tenemos que hacer. No, profesora. Muy bien. Estaba revisando hace rato la hojita de presión arterial de los datos y no estaban completos los datos. Entonces, a los equipos que faltan, sí les encargo mucho que lo suban, porque, como les decía, todos vamos a trabajar a partir de esos datos. De preferencia que lo hagan hoy para que puedan tener, o ustedes puedan decidir en qué momento hacer su seminario. Acuérdense que la otra semana tendríamos tanto el de presión, regulación de la presión arterial, como de regulación de la glucemia. Entonces, sí les encargo mucho que por favor llenen sus datos a el equipo 5, el equipo 3 y la persona que nos iba a ayudar del equipo 4 para llenar los datos del equipo 2. ¿Ok? Muy bien. Pues sería todo. Igual no sé si tengan alguna duda del tema. Y si no, de mi parte sería todo. Chicos, ¿alguna pregunta? Jessica. No, profe. No, profesora. ¿No? Recendis, Bueno, prácticamente esa sería la última práctica de laboratorio, chicos. Con eso concluiríamos la parte práctica de laboratorio. Lo único que nos restaría realizar es la parte de seminarios, que es el siguiente lunes, en donde ustedes van a presentar el seminario de presión arterial y de glucemia. La profesora creo que fue muy explícita en todo lo que ustedes tienen que abordar en el seminario de glicemia, entonces ojalá hayan tomado apuntes y si no, pues a preparar todo. Entonces, por favor, chicos, sus 2 últimos seminarios y bueno, también ir trabajando en la parte de la elaboración del reporte de las 2 prácticas. El día lunes también, además de hacer los 2 seminarios, es el examen de esas 2 prácticas. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? Ya emocionados de que ya terminamos la parte del laboratorio. Oiga, entonces, ¿el próximo lunes es examen de estas 2 prácticas y los seminarios? Exactamente. Ok. Las 2 prácticas, y terminando las 2 prácticas, el examencito, vamos a llamarlo así, siempre digo examencito, de esas mismas 2 prácticas. ¿Sí, chicos? Sí. Y bueno, además es el examen de teoría, el lunes. ¿Sí? Sí, profesora. Sí, maestra. Sí, profesor. Les suplico y les ruego que preparen bien el seminario para no tardarnos tanto. Recuerden que, ay Diosito, ay Dios mío, sí, ay Dios mío, recuerden que a lo largo del curso de la UDA fuimos nosotros participando, les fuimos dando aportaciones, retroalimentaciones para que mejoren sus seminarios y así también como sus reportes, chicos. Estos 2 últimos seminarios queremos ver lo que aprendieron realmente, si sí fueron aprendiendo y si nos fueron escuchando, en qué nosotros íbamos aportando y qué solicitamos en cada uno de los rubros que se evalúan en un seminario y en el reporte.
¿Sí, chicos? Entonces, los invito, por favor, a que preparen muy bien todos los equipos sus seminarios. En esta ocasión, el equipo que le toque lo da, y si no sabe, lo vamos a parar y empieza otro equipo, ¿sí? Porque se supone que es el último día de seminario y ya llevamos muchos seminarios en donde han participado o han escuchado a sus compañeros, y también han ustedes puesto atención en las retroalimentaciones que tanto la profesora Janet como el profesor David o yo también les hemos dado en cada uno de los seminarios. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, los temas que vienen en este seminario